Ciertamente requiere un poco de paciencia, pero es un gran ejército que ahora cada día, cuando ellos eleven sus Ave Marías, la Madre Santísima los va a tener de manera especial. Ciertamente hay muchos más consagrados, y como la Virgen lo dijo en su momento, mi Inmaculado Corazón reinará. Y hoy lo podemos ver. Justamente la Virgen es mediadora de tantas gracias. En el Segundo Concilio Vaticano, María buscaron de hacer que fuera declarado como dogma que ella es medianera de todas las gracias, pero no lo hicieron debido a que consideraron que era necesario elaborar bien un documento para que explique todas las gracias que tenemos nosotros por ser ella medianera de todas las gracias. Ciertamente tenemos actividades previas al Concilio Vaticano II. El cardenal Mercier, en el año 1921, le pidió al Papa Benedicto XIV y le concedió la gracia que desde Bélgica se empezase a instituir una misa que fuera justamente en honor de María, medianera de todas las gracias. Así también lo llegó a pedir en un momento el cardenal Confalonieri. En el año 1984 se lo pidió al Papa de hacer el dogma de María, medianera de todas las gracias. En ese momento, quien era el encargado del oficio de la fe, el cardenal Ratzinger, le dijo justamente que no era necesario hacer un dogma sobre la mediación de la Virgen, porque los documentos eran suficientemente ya establecidos para hacernos entender que esa gracia que tiene la Virgen es totalmente real. Y el dogma no venía a darle ninguna otra fuerza de lo que ya tenía la misma Virgen. Por eso, hay que ir viendo qué quiere decir este aspecto de ser medianera. Por supuesto, nosotros tenemos en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, cuando San Pablo dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Muchas veces los hermanos separados de distintas denominaciones utilizan de este pasaje para decir que María no es medianera de todas las gracias. Pero no ese es el sentido con el cual nosotros queremos sustituir la gracia que Cristo ha traído al mundo. Nosotros vemos ya manifestaciones muy antiguas, de gran tradición, donde le pedimos a María que sea nuestra medianera ante Jesucristo. Y eso lo vemos en una de las hermosas oraciones que nosotros repetimos. Bajo tu amparo nos acogemos, oh Santa Madre de Dios. No deseches nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Esta oración es la oración más antigua que encontramos de la Virgen y es la oración de que ella se muestra como medianera. Es del año 200. Prácticamente no habían pasado 3 siglos y ya a la Virgen la mostraban como medianera de las gracias. Y así lo vamos a seguir viendo. La liturgia, cómo la va exaltando poco a poco. Vemos la acción que hace justamente el doctor de la Iglesia, que es llamado también doctor mariano, que es San Bernardo, donde establece justamente estas gracias que la Virgen nos trae al interceder ante su Hijo Jesucristo. El concepto no se tiene que tomar de una forma desordenada. Ser medianera no significa que sea justamente la acción por sí misma,
sino por participación. Esto mismo lo vemos en otros conceptos que muchas veces y atributos que le damos a Dios. Por ejemplo, decimos que Dios es santo. Y también así mencionamos a otras personas que son santas. San Francisco, Santa Teresa. Pero en Dios la santidad es igual de hablar de su naturaleza. Dios en sí mismo es la santidad. Pero San Francisco, Santa Teresa, son santos porque participan en la unidad con Dios. Así también María, en el concepto de medianera, no es que ella sea por esencia la medianera. Quien es mediador o medianero entre las gracias de Dios y los hombres es quien por esencia es el mediador, y ese es Jesucristo. Pero lo vemos nosotros, que justamente María está asociada íntimamente a su Hijo, el cual nos ofrece a través de ellas esa gracia. Por eso también nosotros le llamamos a ella medianera de todas las gracias. Entonces nosotros, al consagrarnos a la Santísima Virgen María, no es que excluimos nada de Dios, no es porque le estamos dando algo a la Virgen que le corresponde a Dios. Estamos utilizando a María para que lo lleve a Dios. La consagración, justamente, es al mismo hecho de lo que dice San Pedro en la carta que él escribe, en la primera carta, capítulo 2. Dice que nosotros somos un linaje escogido, una nación santa, un pueblo sacerdotal. Es decir, nosotros tenemos una función regia, de reyes, tenemos una función profética y tenemos una función sacerdotal. Estamos llamados, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, a ofrecer sacrificios vivos, agradables al Señor. Entonces, para hacerlo más digno, utilizamos el camino de María. Nuevamente, acordémonos cuántas veces Juan Pablo II utilizó esa frase tan fuerte y tan hermosa para poder mostrarnos la importancia de la consagración, ese totus tuus. Ciertamente que ya San Luis María Guiñón de Montfort lo había utilizado, y quien lo utilizó por primera vez de darle todo a la Virgen fue San Buenaventura. ¿Por qué lo tuvo que hacer así? ¿Por qué se tenía que buscar ya un medio más? Los motivos son dos. Dios, para darnos todas las gracias, que es el mismo Jesucristo, utilizó a la Virgen. Nunca ningún ser pudo comunicarse con Dios para recibir la gracia si no fue a través de María, porque Dios mismo lo hace. Es Dios mismo el que nos entrega la hermosura de su Hijo Jesucristo a través de María. Entonces, si es Dios el que elige esto, tomemos el ejemplo del Padre y sigamos la misma acción, el mismo camino. Otro motivo, el mismo Jesucristo. Jesucristo se dejó educar. Jesucristo se dejó guiar. Se dejó cuidar, alimentar y vestir por María. ¿Quiénes somos nosotros para buscar otro medio? Si es Dios mismo, el Padre y el mismo Jesucristo. ¿Tenemos alguna consecuencia que nos vaya a traer el hecho de consagrarnos a la Virgen? Claro que sí. La consecuencia es que justamente al unirnos a María, vamos a ser fieles discípulos al modo de María. Podríamos decir, quiero ser un fiel discípulo como los apóstoles, pero los apóstoles traicionaron a Jesucristo. Fallaron.
Podemos decir, queremos ser fieles como los santos, pero todos han sido pecadores. Entonces, ser un fiel discípulo como María es volverse inmaculado, es volverse santo y es volverse privilegiado. Justamente al consagrarnos tenemos que hacer lo mismo que hizo Jesucristo, dócil, obediente, que creció bajo justamente la tutela de María. Entonces, ¿cómo podemos decirle a Jesucristo, Jesucristo, sé desobediente hacia la Virgen? Él no lo podría haber hecho, porque hizo todas las cosas bien. Entonces nosotros también tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué es lo que permite encontrar también así una madre? Hacer justamente lo que tiene que hacer toda persona, vivir en eclesialidad. Yo no me salvo solo y yo no me uno solo a Dios. Yo me uno a la familia de Dios. Y en toda familia siempre está presente una madre. Y esa madre es María. María, que justamente como la llama también el Concilio Vaticano II, es madre de la Iglesia. Esa Iglesia que hoy nace del Espíritu Santo. Esa Iglesia así, nacida del Espíritu Santo, que quiso tener como cooperación a la Virgen Santísima. ¿En qué momento? En el momento del nacimiento de la cabeza de la Iglesia, Jesucristo, y en el momento del nacimiento del cuerpo de la Iglesia, con los apóstoles. Y si también es el Espíritu Santo el que la ha elegido a ella para que sea contenedora de la Iglesia, ¿por qué tengo que hacer una iglesia aparte? ¿Por qué tengo que buscar caminos tan diferentes? Es la Santísima Trinidad la que la ha elegido a esta criatura, simple pero inmaculada, y que ha recibido esa potencia de Dios de poder mantener la unidad. Y esa es la maternidad de la Virgen, que mantiene la unidad de sus hijos, de sus miembros. Entonces, la maternidad, como toda madre sabe muy bien, trata de cuidar de que sus hijos siempre estén unidos. Y sufre tanto cuando sus hijos se pelean. Porque justamente esa gracia de unidad es lo que trata de alimentar la maternidad. Entonces, no se puede hablar de iglesia, no se puede hablar de presencia del Espíritu Santo sin tener que hablar de María. Porque María acepta esta misión del Espíritu Santo de llevar la cabeza de la iglesia desde la encarnación hasta la ascensión y Pentecostés. Y va a llevar al cuerpo de la iglesia, al cuerpo de Cristo, desde Pentecostés hasta la parucía. Y ella se va a encargar de pedirle al Señor su mediación para poder traer gracias a que sus hijos se mantengan unidos y se mantengan salvos y sanos en la gracia del Espíritu Santo. Por eso, en este día tan especial de la Pentecostés, en este día del cumpleaños de la Iglesia, nunca nos podemos olvidar de la Madre de la Iglesia. Siempre cuando nosotros celebramos un cumpleaños, celebramos al agasajado, pero no nos acordamos que ese agasajado tuvo que llegar al mundo a través de una madre. Siempre una madre se alegra mucho del cumpleaños de sus hijos. Por eso la Virgen María hoy está más que contenta. Y más sobre todo por todos estos hijos que hoy han renovado su consagración a Jesucristo a través de la Madre. Pidamos que podamos siempre perseverar en esa gracia que hemos recibido, marianizando nuestras vidas y pidiendo más gracias a través de esta medianera que está dispuesta a todas las cosas
por ver de que sus hijos se salven y vivan unidos en la gracia del Espíritu Santo.